Hola, buenas tardes. Estamos aquí en su programa Mujeres Ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Y hoy me complace mucho invitar a esta mujer que es una excelente amiga, una mujer extraordinaria. Y precisamente ella hace una labor extraordinaria con las personas. Eh, Siéntete bienvenida, Nancy Buenrostro. Gracias por estar aquí en este programa. Bienvenida, Nancy. Gracias, Andy. ¿Sí podemos hablar? Aplausos en lengua de señas mexicana. Muy bien. Pues precisamente este es el tema, lengua de señas mexicana. Y yo investigué algo un poquito, dice así, la lengua de la comunidad de los sordos en México consiste en signos, gestos articulados de manos y rostro. Ajá. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de esto? ¿Cómo empieza tu labor en el mundo de los sordos? ¿Cómo empieza Nancy a tener ese gusto por las personas o con este tipo de discapacidad? Me estabas enseñando a hacer así, que es hola o aplausos. 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 Okay, pues hoy vamos a aprender mucho. Esperemos que un poquito. Hola a todos, ¿no? Sobre todo si hay mujeres sordas que nos estén viendo o que vayan a ver el programa. Va a ser difícil que pueda interpretar o hacer señas durante todo el programa porque lo que estoy haciendo ahorita se llama español signado, es decir, se puede ir poniéndole algunas señas al mismo español que estoy hablando. Pero en la realidad, como la lengua de señas mexicana tiene su propia gramática, su propia estructura gramatical y orden gramatical diferente, muy diferente al español, no podría hacer los dos idiomas al mismo tiempo. Tal como en las lenguas orales, no puedes hablar inglés y español al mismo tiempo. O sea, es imposible. Eso mismo sucede con las lenguas de señas. Pareciera que es como una representación del español, sin embargo, pues tiene una gramática diferente. ¿Y cómo lo aprendí? Por mi historia. Cuando fui testigo de Jehová, yo fui precursora regular. Entonces, para los que no conocen de esos temas dentro de la religión, pues son personas que le dedicaban un poco más, unas horas fijas extras a la evangelización de las personas. Entonces, al hacer yo esta actividad, me encontré con personas sordas en el vecindario y me dio mucha curiosidad. Entonces, tuve la experiencia de ir a casa de donde vivía una adolescente sorda. Yo tenía más o menos por ahí de 20 años. Entonces, la conocí, me llamó mucho la atención, me empezó a enseñar. Yo creo que ella vio mi frustración de que yo quería platicar con ella y no podíamos. Entonces me empezaba a señalar cosas y a mover las manos, ¿sabes? Entonces yo decía, híjole, ¿qué me estará diciendo? Y ya después de un buen rato de esfuerzo, entendí que me estaba señalando los colores y me empezó a enseñar colores ahí en la sala de su casa. Entonces se abrió un mundo nuevo para mí. Dije, wow, pero con esa programación que yo tenía de evangelizar, de predicar, como le llaman los testigos de Jehová, pues me interesó mucho aprender para poder predicar a personas sordas en su momento. Entonces, bueno, fue el inicio por lo que aprendí. Le pedí de favor a esa misma chavita adolescente que si me podía seguir enseñando a través de su hermana, que era la que nos traducía, y ella fue la que me enseñó. Después ella me involucró con otros compañeros de su escuela, porque a esa edad, aunque son adolescentes, apenas estaban terminando la primaria. Porque su educación va más atrasada que normalmente que la de la escolaridad regular en México. Ellos tardan más tiempo en terminar la escuela, como lo haría una persona oyente, normal. Entonces,
Me presentó a algunos compañeros de su escuela y empecé a aprender con ellos. Fui empírica solamente por la convivencia con las personas sordas. Fue que empecé a aprender lengua de señas mexicana. Al principio desconocía todo lo de las reglas gramaticales y los modismos y cosas propias del idioma. Entonces, nada más de convivir con ellos, esforzarme, y ahí les iba aprendiendo y así. Así fue como aprendí prácticamente con los propios sordos. Ellos me enseñaron y pues bueno, empecé a tener estudios ya de la lengua como 6 años después de que ya la conocía, ya la dominaba. Ya lo practicaba, ya después aprendí todo lo demás del idioma, pero lo aprendí empíricamente y pues ya han pasado 27 años de aquella primera vez, como ves. Muy bien. Okay. Y después, ¿cómo le hiciste para aprender ya de manera profesional? Haznos una reseña de dónde has estudiado? Aquí en Morelia, hace 27 años no había el boom que había hoy, que se puso como de moda el tema de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos y a la inclusión, ¿no? Hacer una sociedad inclusiva o incluyente. Entonces, hace 27 años en ningún lado tú podías ir a tomar un curso de lengua de señas porque no lo sabía, no existían. Entonces, si lo sabía, pues no eran públicos, no se sabía, no había promoción, ¿no? Normalmente las personas que aprenden alguna lengua la aprenden de su propio pueblo de origen, como las lenguas indígenas que se van heredando de generación en generación, porque tus abuelos y tus padres la hablan. Entonces, en la lengua de señas mexicana, solamente normalmente su entorno, algunos miembros de la familia, porque no todos, aprenden la lengua de señas mexicana. Entonces, no había manera de tener así como estudios profesionales en ese tiempo. Actualmente los hay, pero digamos que siguen sin tener un reconocimiento oficial en nuestro país, porque al día de hoy no hay una universidad en México, ninguna, ni pública ni privada, que te emita un título profesional como licenciado en lengua de señas, ¿no? Como lo hacen con otros idiomas. Entonces, ninguna de las lenguas reconocidas constitucionalmente en México tienen un aprendizaje, digamos, oficial y que se te extienda a un título. Lo que existen son algunas certificaciones en el país, pero no hay una carrera como tal de esas lenguas, como es el otomí, el maya, el náhuatl. Si tú quieres aprender cualquier lengua de nuestro país, te tienes que acercar con alguna persona usuaria de esa lengua que te la enseñe, pero es difícil que las encuentres en alguna escuela de manera regular. Algunos centros de idiomas invitan a usuarios de las lenguas a enseñarlas. Puedes obtener constancias de diplomados, de cursos, como yo actualmente doy cursos, pero no tenemos una licenciatura, digamos, que emita un título profesional para el estudio de las lenguas en nuestro país. Dicho esto, te cuento que entonces yo me formé en la Universidad La Salle, en el campus de aquí de Morelia. Yo vivo en Morelia, Michoacán. Y aquí la Universidad La Salle estuvo dando en ese entonces, más o menos hace 18 años, empezó diplomados de lengua de señas con un maestro que era muy experto que es hasta la fecha experto en la lengua de señas, amigo de la maestra Perla Moctezuma, que Perla Moctezuma es reconocida en nuestro país como intérprete del noticiero de Lolita Ayala. Entonces, este maestro vino a vivir a Morelia y él empezó a dar los diplomados en la Universidad La Salle y pues allí yo empecé mi formación, digamos, ya de manera un poquito más oficial.
tomando cursos en la Universidad La Salle, después en el IMSED, que es una escuela de educación profesional aquí pública, aquí en Morelia, y me imagino que hay en otros estados los institutos. Este es el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Y ahí también tomé otro curso y así empecé a tomar conforme empezaron a aparecer en nuestro país un poco a poco diferentes tipos de instituciones o dependencias que empezaron a ofrecer estudios, digamos, más profundos, con gente experta de experiencia, y así fue como actualmente hay asociaciones de sordos. Está la Federación Mexicana de Sordos, la FEMESOR, está la Unión Nacional de Sordos, que son las dos grandes asociaciones en nuestro país, donde se concentra la mayoría de la comunidad sorda de nuestro país. Se afilian a estas grandes asociaciones o federación. Y también existe la Asociación Nacional de Intérpretes, la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana. Esta es una asociación civil, pero también comprende a un montón de intérpretes de lengua de señas de todo el país. Y bueno, ellos también dan cursos de actualización e interpretación porque están afiliados a la WASLI, que es la Asociación Internacional de Sordos e Intérpretes en el mundo. Entonces, más o menos nos vamos actualizando en temas, pues tomando cursos con ellos, ¿no? Donde se pueda. Y al final del día, con quien realmente estás actualizado es con la convivencia del sordo, ¿no? Cuando tú convives con personas sordas todos los días, pues, ¿qué más actualización quieres? ¿Verdad? Si estás en constante convivencia con ellos, entonces la lengua de señas mexicana es una lengua viva, como muchas otras, que tiene siempre señas nuevas, siempre está en constante crecimiento, ¿no? Y entonces donde vas aprendiendo las señas nuevas, pues es con ellos. Por ejemplo, tenemos el caso del COVID. Antes de la pandemia, pues no existía una seña para la pandemia, pero llegó la pandemia y entonces la comunidad de sordos tuvieron que ponerle una seña al COVID-19, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo y ellos hacen lo que le llamamos un neologismo, que es la aparición de una nueva palabra en el idioma, y entonces ellos inventan una nueva seña para lo novedoso, lo que va sucediendo. Antes no había Facebook, WhatsApp, celulares. Entonces, todas las señas pues se van creando a partir de la necesidad sociocultural que tienen al vivir, ¿no? Con nosotros por igual, pues no son una comunidad que viva fuera de este mundo. Viven con nosotros. Fíjate que... Muy interesante. Ahorita justamente ya se pusieron de acuerdo todos los sordos del estado, de los estados del sur, hicieron un consenso para ver cómo iban a ponerle la seña al Tren Maya, por ejemplo. ¡Guau! Sí, todavía no me la sé, luego te la comparto. Pero fíjate que está padre, ¿no? Que haya esa inclusión, ¿no? Ya sea con sordos, con niños ciegos, con cualquier tipo de discapacidad o capacidad diferente, como ahora le llamamos, porque de esa manera ya no están guardadas esas personas, ya salen al mundo, algunos tienen oportunidad de trabajar, de incluirse como seres humanos que son. Pero mi pregunta es, no me ha tocado una situación así. Ajá. A veces nos toca vivir alguna enfermedad o discapacidad con algún familiar cercano. Entonces, fíjate, yo tuve una compañerita de mi niña, bueno, una señora que llevaba a sus dos hijas a natación. Ajá. Y decía, yo me casé, ya mi matrimonio había pasado, yo supuestamente no iba a poder tener hijos. Después de 10 años
tuve a mi primer embarazo y fue gemelar y me salieron las dos niñas sordas. Dice, entonces, para mí fue algo nuevo y tuve que aprender. Me imagino que así como cualquier discapacidad ha de ser algo muy impactante para la familia. ¿Te ha tocado dar apoyo a lo mejor a la familia de esas personas? ¿Tienen otro tipo de capacidades? Por ejemplo, la visual, o tienen, no sé, desarrollan otros sentidos porque les Sí, falta este sentido en pero al especial. final todos tenemos capacidades diferentes y ahí también Claro, nos incluiría a nosotros, porque nosotros claro, mismos no desarrollamos todas las capacidades. por supuesto. Entonces, al final regresó a personas con discapacidad o sordos solamente, también se les puede decir ciegos, ¿no? Normalmente personas con discapacidad motriz, es mejor decirles persona con discapacidad y listo, ¿no? Bueno, Esto no, digo, es para todos los que nos escuchan o ven a través del canal de YouTube, pues es parte de irnos educando, ¿no? Al claro. platicar de ellos. Fíjate que no tengo mucho contacto con personas sordas, niños. Digo, sí, en alguna reunión, en alguna fiesta convivo con niños sordos, pero es lo menos. Yo con quienes más trabajo son sordos adultos o familiares de sordos adultos, son con los que más convivo. El apoyo con ellos siempre es más que nada moral y darles algunas sugerencias o consejos de cómo moverse, ¿no? En el día a día, porque a veces les cuesta, lamentablemente se da una situación en México, desconozco si en otros países, que cuando los papás se dan cuenta que su hijo es sordo, Ajá. lo quieren llevar al doctor a operarlo, a curarlo, y muchas veces la discapacidad no tiene cura. Ajá. Entonces es difícil que lo acepten. Los envían a escuelas de educación especial donde ellos aprenden la lengua de señas mexicana oficial, pero muchas veces la familia no la aprende. Nosotros creemos y damos por sentado que toda la familia nuclear de una persona sorda conoce la lengua de señas mexicana y no es así. Muchas veces ni los propios padres conocen la lengua. Los mandan a ellos a la escuela, ellos aprenden, pero se siguen comunicando con ellos a través de señas caseras que se inventan ahí en la familia, ¿no? Para comunicarse, o a través de escribir, si acaso la persona sorda tuviera estudios del español, porque también damos por sentado que todas las personas de la comunidad sorda saben leer y escribir, y no es así. Sí, sí, sí. El español es un segundo idioma para ellos, es una segunda lengua. Entonces, no todos dominan el español. El español, tú sabes que es un idioma de los más difíciles de aprender. Está catalogado en segundo grado de complejidad después del chino mandarín. El Por segundo los manerismos, idioma, pienso, y por los manerismos. el segundo idioma más difícil de aprender es el español, porque tenemos muchísimos léxico, vocabulario, muchísimas conjugaciones en diferentes tiempos. Entonces, para una persona con discapacidad auditiva es difícil, si fue sordo de nacimiento, es difícil llegar a una comprensión 100% del español, ¿no? Tienen que estar estudiando toda su vida español para más o menos dominarlo, para poder hacer lectura labial. No todos saben leer los labios y a veces damos por sentado que sí, pero lo que leen son palabras clave que conocen de nosotros. Y el apoyo que me ha tocado dar a las familias es justo ese, enseñarles lengua de señas mexicana, animarlos a que aprendan, enseñarlos a convivir con su familiar. Sabes que ahorita que viene esta época de Navidad es bien difícil es una época triste para las personas sordas, porque hay muchos sordos que son el único miembro de la familia que tiene la discapacidad.
Entonces están todos sentados en la cena de Navidad, todos ríen, brindan, platican, se ríen, y el sordo está totalmente aislado de lo que está sucediendo, ¿no? Ni siquiera escucha la música navideña, nada. Entonces es una soledad muy dura porque estás alrededor de toda la gente, pero no eres parte de, ¿no? Sí. Entonces tienen que estar como molestando a los de al lado de ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Como para poder estar presentes en una conversación. Entonces, normalmente los sordos pasan estos días de Navidad y Año Nuevo bastante aislados. Es una situación difícil, fuerte. Muchas veces cenan con la familia y se suben a encerrarse a su cuarto, ¿no? Porque no tienen convivencia familiar, porque es difícil seguir la conversación. Si saben leer los labios, es difícil leerle los labios al mismo tiempo a todos, porque todos están hablando. Entonces, muchas veces yo lo que hago es concientizar a los familiares del sordo del entorno, la atención que le dan cuando viven con ellos en casa, ¿no? Cuando comen, cuando cenan, todos los momentos que ellos conviven en el día a día, cómo pueden hacerlos partícipes. Sin embargo, es cansado, es difícil. No toda la familia de los sordos quieren aprender lengua de señas mexicana, ¿no? Les insistimos mucho a los papás que aprendan. Los papás a veces ya son mayores y se les dificulta, se les hace difícil. Y bueno, hay de todo, hay de todo. También hay familias muy, muy interesadas que tienen muy, digamos, arropado a la persona con discapacidad y ellos, pues sí, toda la familia aprende el idioma, pero son muy poquitas las familias que así lo hacen. No es lo común. Oye, es muy difícil entonces el mundo para ellos e integrarlos, porque regularmente decimos, no, pues sí, que se incluyan en los trabajos, en todos lados, pero eso es lo que piensa uno y sería lo ideal, sería lo bonito, pero ¿es la realidad? No, claro que no. México es un país que vive mucha discriminación en muchos sentidos, ¿no? Imagínate, si nosotros que no tenemos una discapacidad vivimos discriminación a veces hasta por clase social, por educación académica, si no tienes ciertos estudios no puedes tener acceso a algún empleo mejor pagado, pues para la comunidad de sordos todo esto se duplica, ¿no? Los retos son más difíciles porque pues entonces ellos no tienen a veces los estudios académicos suficientes. Algunos con mucho esfuerzo alcanzan a estudiar preparatoria, aunque sea una obligación constitucional. La realidad es que las escuelas públicas y privadas no cuentan con intérpretes de lengua de señas para todos los estudiantes. Entonces, para ellos es un reto estudiar en una escuela regular sin intérprete y sin embargo muchos lo hacen. Actualmente estoy apoyando a un joven sordo que está estudiando su carrera en la Universidad Tecnológica de Morelia. Está haciendo su carrera de chef, está estudiando solo, no tiene intérprete en la universidad. Entonces tiene que depender de los apuntes, de lo que los compañeros medio lo apoyen, porque los compañeros, como es nuevo, tampoco sabe lengua de señas mexicana, ni los maestros. Entonces, solo de observar las recetas, de ver a su maestro cómo lo hace, de poner mucha atención, de hacer algo de lectura labial, yo lo apoyo dándole clases de español. Siempre que puedo estoy les enseño español a los sordos. Tengo un grupo de WhatsApp con sordos que están interesados en aprender español y entonces ahí les doy como chispazos de clase porque es donde me pasan sus dudas y me dicen, oye, ¿qué significa esta palabra? Y yo les mando un video y les pongo ejemplos del significado de la palabra para que la entiendan, porque no todas las palabras del español tienen un equivalente en lengua de señas mexicana. Entonces, la lengua de señas mexicana, las señas normalmente
su significado son conceptos completos. No corresponde una palabra a la otra, ¿no? Entonces, no vamos a tener una seña por cada palabra del español, sino que las señas corresponden a conceptos completos o ideas completas. Por lo que a veces no es fácil para el sordo, pues, conocer todas las palabras. Y entonces, a través del grupo de WhatsApp, todo el tiempo estoy dando asesoría, les estoy dando significados de palabras, les estoy corrigiendo el español. Los que más o menos ya dominan español, a veces me mandan textos grandes y me dicen, por favor, corrígemelo. Ajá. Entonces, ellos ya me mandan el texto en español como lo mejor que lo pudieron hacer y ya yo solamente les corrijo dónde hay que poner una mayúscula, un punto, ajá, o a veces, como en la lengua de señas no se utilizan tanto las preposiciones, los artículos definidos, las, los, las, entonces yo les ayudo a utilizar todo eso que en lengua de señas no se utiliza. Entonces, normalmente doy clases de español a sordos, a todos los que quieren y se acercan a mí. Y también me dedico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que trabajo aquí en Michoacán. Tengo una plaza reciente, hace 2 años me dieron una plaza como docente, justamente por los temas de inclusión y sabiendo que yo tenía conocimientos de la lengua. Me cambiaron de plaza de área para ahora dedicarme a dar clases de lengua de señas mexicana, pero a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un centro de seguridad social especializado en capacitación técnica. Y es parte, pues, de las cosas que actualmente hago. Oye, ¿y qué es lo más difícil para ti? O sea, ¿qué es lo más que dices, esto se me dificulta en esta carrera, en este camino? Pues mira, yo como usuaria de la lengua de señas ya dejé de llamarme intérprete, ¿no? Porque realmente interpreto muy poco. Lo que más hago, que me enseñaron otros compañeros con experiencia, es lo que ahora actualmente está utilizando parte de la comunidad sorda, es pues la mediación lingüística. Es un concepto, un término que una sorda de Tijuana, junto con una intérprete de San Luis Potosí, digamos que acuñaron el término de la mediación, porque realmente, más que solo interpretar, uno tiene que mediar entre una cultura y otra, ¿no? Para lograr la comunicación, la inserción en la sociedad o en el campo laboral, en fin, ¿no? Tienes que mediar. Al final eso es lo que creo que encaja mejor con mi trabajo, con mi labor que hago. Lo más difícil es profesionalizarte en un área. Por ejemplo, hay sordos que a veces se enfrentan a situaciones legales de demandas. Y, por ejemplo, tu servidora Nancy, no tengo experiencia en ese ramo, ¿no? Porque ya todo lo legal, los términos legales y jurídicos son complejos, como la jurisprudencia, ¿no? Hablar de leyes, artículos, para los cuales yo no soy experta. Aunque tengo 27 años usando la lengua de señas, ciertamente tengo un dominio general del idioma, pero a veces hay casos específicos que requieren que nos especialicemos. Al trabajar, yo tener 19 años trabajando en el IMSS, yo me he especializado en área médica. Entonces, yo sí te puedo hablar de que puedo hacer mediación e interpretación, todo lo relacionado a área médica, por lo que puedo ayudar muy bien a un sordo cuando llega a un servicio de urgencias, a un quirófano, una ambulancia y todo eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, mis retos, lo más difícil es que logres tener una especialidad por cada campo tan grande que es a nivel social, profesional.
Entonces, muchas veces hay sordos que acuden a mí para pedirme apoyo para ir a hacer interpretación en temas legales y me tengo que negar porque no es mi especialidad. Y lejos muchas veces de poder ayudar, pues podemos hasta perjudicar un caso judicial si no interpretas correctamente o si desconoces el término legal y haces una traducción errónea. Entonces, hay que tener como mucha ética para saber en dónde sí puedo apoyar a la comunidad, dónde sí puedo ser funcional y útil y dónde no. Claro. Entonces, actualmente la comunidad de personas con discapacidad auditiva es muy celosa de que los oyentes o usuarios de la lengua de señas o intérpretes seamos muy respetuosos de su lengua y sobre todo tengamos mucha ética, sobre todo moral, para utilizarla, porque podríamos estarlos en vez de ayudando, perjudicando. Y hay muchas áreas donde es necesario, sobre todo el área educativa, donde necesitas estudiar mucho para hacer un mejor trabajo de interpretación y traducción. Entonces, los intérpretes que deciden ir a las escuelas, que les pagan para que estén interpretando en las escuelas, pues también tienen que ser muy profesionales, muy éticos, para que la enseñanza no se desvirtúe y no estemos haciendo un mal trabajo en las aulas, por ejemplo. Aunque son muy pocos intérpretes los que son educativos, pero los hay. Y a veces la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana hace congresos, hace diplomados, hace foros, seminarios para ir apoyando a estos intérpretes de acuerdo a la especialidad de cada quien. Yo te puedo decir que la mía es área médica y no me meto en nada más, ¿no? Que lo general. Tampoco soy intérprete de conferencia, tampoco soy intérprete de televisión, porque para cada área te tienes que ir especializando. Pero como te decía, tampoco hay una escuela, una universidad donde tú tomes tu carrera de lengua de señas y luego hagas tu maestría o tu posgrado en una especialización. Digamos que en el país hay gente con ese nivel de estudios. Yo me considero una persona que si actualmente nos otorgaran títulos y maestrías, pues los podría tener. ¿Sí me explico? Pero realmente no hay una institución que realmente te respalde. O sea, nos conocemos en el país los que tenemos años y años y años apoyando a la comunidad y que vamos formando la experiencia en cada una de nuestras ramos, ¿no? ¿Crees que se pueda llegar a hacer algo así o que ustedes luchen por hacer algo así? Porque yo pienso que eres muy profesional, y podrían ustedes mismos decir, bueno, pues no había, lo vamos a hacer. Ay, en eso andan. Más que nosotros, Andy, más que los intérpretes, realmente son las asociaciones de sordos los que están llevando a cabo su propia lucha y su activismo. Son estas asociaciones de sordos que se juntan, hay muchísimas en todo el país, muchas se juntan y presentan iniciativas de ley ante el Congreso. Mismo aquí en Michoacán tenemos un diputado sordo, es el primer diputado en el país que tiene discapacidad auditiva y que también hace este tipo de propuestas de ley. Y también está la Unión Nacional de Sordos, la COPESOR, la FEMESOR, hay un montón de asociaciones trabajando para que se logre esto, ¿no? Y estas mismas asociaciones de sordos, digamos que son los que nos capacitan a los intérpretes que somos más reconocidos, ¿no? Y son los que nos van enseñando y corrigiendo. Cuando yo tengo una duda sobre alguna seña, cuando no sé cómo, no me queda claro así, normalmente acudo a los sordos y ellos siempre les digo, a ver, tengo esta duda. O a veces ellos no conocen tampoco la palabra, ¿no? Palabras como interseccionalidad, que son complejas hasta para nosotros definirlas, a veces ellos tampoco las conocen. Entonces,
hay que ponerles ejemplos de en qué contexto se está utilizando una palabra. Mira, por ejemplo, esto, ¿cómo le puedo llamar? ¿Qué seña puedo utilizar para usarla? En fin, se requiere como de mucho estudio y mucha comunicación entre sordos e intérpretes. Entonces, digamos que son ellos los que llevan la batuta. Desde hace varios años hay un lema que empezaron a usar las personas con discapacidad que se llama nada sobre nosotros sin nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, nosotros como personas sin discapacidad no podemos agarrarnos de una lucha que no es nuestra, ¿no? Yo no puedo agarrar una bandera y hablar por ellos porque ellos tienen su propia voz. Yo solamente sirvo como medio, ¿no? Pero el que tiene que luchar y defender sus derechos son ellos mismos. Entonces, a partir de ya varios años, no quiero dar una fecha exacta porque puedo equivocarme, pero tiene varios años que este movimiento de todas las discapacidades, motriz, visual, todas las discapacidades, adoptaron este lema de nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, todas las iniciativas de ley, todo lo que queremos hacer oficial, se hace a través de sus propias asociaciones e instituciones. Y nosotros, digamos, como apoyo secundario, ¿no? También podemos apoyarles con sus propuestas, en la redacción, en estar detrás de ellos, en asesorarlos, pero al final es una lucha de ellos mismos que nosotros solamente apoyamos. Y efectivamente las hay. Sí hay muchas propuestas de ley que se han hecho ante Congreso, ante el Congreso Nacional y ante los congresos estatales. Las diferentes asociaciones han ido obteniendo poco a poco mayores logros. Y ahí vamos. Qué padre, qué padre. Oye, y para ti, ¿cómo es la cuestión familiar? Me imagino que pues los trabajos para todos pues son distintos, ¿no? Pero a veces la familia pues dice mucho. ¿Qué dice tu esposo? ¿Está integrado? ¿Ya le hablas así en ese lenguaje? ¿Tu familia? ¿Cómo sí, es? Pero no me entiende, Andy. Me apoya mucho. Le parece muy padre el hecho de él ya desde que me conoció, pues me conoció usuaria de la lengua de señas, me conoció haciendo servicio social, ¿no? Con los sordos. Todo el tiempo estoy haciendo labor social con ellos. Entonces, lo único que aprendió a decir es hola. Y cuando vienen sordos a mi casa, los saluda y les dice hola, así. Hola. Y los pasa, les dice, siéntense, ahorita viene. Un momentito. Se mete, me habla, ahí tienes visitas. Y él se encierra en su estudio, le da mucho nervio. A veces en la calle me ve interactuar con sordos, algunas cosas medio entiende, pero no es que a él le interese aprender lengua de señas realmente, porque es ingeniero, ¿sabes? Y él tiene pues otra mentalidad. Pero nunca, tengo todo su apoyo, nunca me ha dicho, oye, ¿por qué vas allá y te la pasas el sábado todo el día allá? O no estás todo el día en la casa. ¿Sí me explico? Nunca me ha hecho un reclamo porque conoce que ya son parte de mi vida, ¿no? Cuando yo dejé los testigos de Jehová, pues sí, dejé la religión, pero yo ya tenía adquirido esta habilidad, este idioma, y ya no me pude desprender de ello, ¿no? No era como dejar a los testigos y dejar a la comunidad solo por la religión. Entonces, sí. Muchos sordos que me conocen y me conocían desde entonces, pues siempre han acudido a mí para diferentes apoyos, necesidades que han tenido, al punto de que cuando no existía el WhatsApp, algunos sordos me hablaban por teléfono, Nancy, bueno, no me hablaban, me mandaban mensaje, ¿verdad? Pero era, ¿me puedes pedir por favor el gas? ¿No? Cuando existía el correo, cuando existían solamente los mensajes de texto,
pues ya, o sea, era, puedes ir a llevar el gas a tal domicilio, y no toques porque, ¿no? O sea, como diciéndole hasta al del gas que si tocaba la puerta no era suficiente, que por favor hiciera alguna seña porque adentro estaban personas sordas. Entonces, detalles como esos, de pedir el gas, de acompañarlos a hacer un trámite a una dependencia pública, de interpretarles una consulta médica, una cirugía, ¿no? A veces hay necesidad de meterte hasta el quirófano si el doctor necesita comunicarse con el paciente sordo. Entonces, pues ya en el día a día, mi esposo sabe que estas situaciones se presentan todos los días y está muy consciente de ello y pues me apoya mucho, ¿no? Y también me ha servido como equilibrio, ¿sabes? Porque no me puedo partir en mil. Los intérpretes en el país somos pocos y somos insuficientes para los sordos que hay en México. Como dato adicional, pues viven casi 300,000 personas sordas en nuestro país de acuerdo al INEGI, ¿no? Entonces, ¿y cuántos intérpretes puede haber de lengua de señas? O sea, yo te puedo asegurar que 1,000 son muchos, 1,000 que sí puedan hacer el trabajo bien, contra 300,000, o sea, somos bien poquitos. Sí, entonces, no te das abasto para atender todas sus necesidades. Entonces, alguna vez, te comparto rápido una experiencia, me avisaron como a las 2, 3 de la mañana que había un sordo en urgencias. Y yo estaba muy enferma de bronquitis. Y estuve así de salirme al hospital para interpretar la consulta. Y ahí sí mi esposo me detuvo y me dijo, así me puso los pies en la tierra y me dijo, no los puedes salvar a todos, no los vas a poder ayudar a todos, y menos si pones en riesgo tu propia salud. Entonces, no te voy a dejar salir, discúlpame. O sea, ni son horas, ni estás en condiciones de salud para salir, ¿no? Entonces, él es el que me ha ayudado a darle equilibrio a toda la parte de labor social que hago con los sordos. Sí. Entonces he tenido que poner límites porque realmente hay mucha necesidad en este campo y no podemos hacerlo todo solos. Lo que tenemos que hacer, y gracias a tu canal y gracias por la invitación, pues es hacer conciencia, sensibilizar a la sociedad para que más personas aprendamos. Si no dominemos el idioma, sí aprendamos, conozcamos señas básicas en los que los podamos dar algún auxilio, algún apoyo, ¿no? En la calle, a veces están buscando un domicilio, una dirección, así como ayudarías a un extranjero ¿no? En pedir en el menú, en el restaurante, a los extranjeros los apoyamos mucho que andan perdidos con el mapa, o que donde hay un baño y eso mismo podemos hacer nosotros por las personas con discapacidad auditiva, si conocemos lo mínimo indispensable, ¿no? Sin embargo, también, pues no es un tema que ahorita es muy delicado, Andrea, porque la comunidad sorda también, ahorita trae un movimiento grande, fuerte también de lucha contra el mal uso de la lengua de señas y la mala enseñanza. Entonces sí vamos a aprender lengua de señas, pero ¿a dónde la vas a aprender? Porque no todas las personas que saben señas la saben enseñar. Y entonces, dentro de su lucha de todos sobre nosotros, nada de nosotros sin nosotros, ahorita lo que se está fomentando es que sean los maestros sordos los que den las clases de señas y que los oyentes nos hagamos un poquito a un lado para que ellos, que son los expertos y los dueños de la lengua, sean también los que enseñen. Aparte, pues los oyentes, digamos que les robamos su campo laboral porque no tienen muchas fuentes de empleo. Y si nosotros les decimos, a ver, quítate, yo voy a enseñar tu idioma, cuando él es el experto, pues ¿dónde vamos a parar?
Entonces, lo ideal es que si alguien quiere aprender lengua de señas mexicana, busque dentro de su entorno y su comunidad asociaciones de sordos, fíjate, asociaciones de sordos, no de intérpretes, asociaciones de sordos que den clases de lengua de señas mexicana, porque esas asociaciones tienen sus propios maestros sordos con sus maestros oyentes, igual que yo, que te pueden enseñar, ¿no? Yo, por ejemplo, esto quiere decir que es un largo camino, ¿no? Es muy largo, es difícil, es complejo. Yo en el IMSS, por ejemplo, aunque mi plaza es docente, aprovechamos, no, señas no es lo único que enseño, yo doy muchas clases de muchos temas diversos. Señas es una parte de, pero me apoyo con miembros de la comunidad sorda para que me ayuden a ser cofacilitadores de la clase o para que los alumnos practiquen directamente con ellos y sean ellos los que los corrijan, etcétera. Ajá, por ejemplo, este chico sordo, Luis Fernando, la negociación que llegamos, porque yo no le cobro por sus clases de español, entonces acordamos apoyo mutuo. Yo le doy clases de español a él y él me ayuda con las clases de lengua de señas en los grupos. Y así voy haciendo negociaciones con varios sordos. Por ejemplo, de la Escuela Normal de Maestros me pidió clases para los chavos que están estudiando educación especial. Entonces, lo que yo hice es hablar con la escuela y poner una maestra sorda, que por cierto tiene mucha experiencia, la maestra Mónica Zúñiga. Ella es parte del Departamento de Lingüística de la Federación Mexicana de Sordos. Entonces, ella tiene problemas a veces para encontrar empleo. Entonces, hablé con la universidad, trajimos a Mónica como maestra para la clase de educación especial. Sí. Es una sorda que también sabe hablar español y lee muy bien los labios. Entonces, la maestra Mónica se quedó con mi grupo que me habían ofrecido a mí. Yo lo atendí solamente un semestre y ella se quedó con el resto del año con ellos. Entonces, acordamos con la escuela que yo facturaba el pago de la maestra Mónica para que Mónica pudiera dar la clase. Porque a veces las personas sordas lo que tienen es que no tienen, por ejemplo, este apoyo, ¿no? De decir, te puedo otorgar una factura, pero ellos pueden enseñar mejor que nosotros. Entonces, lo que yo hago es hacer conexiones con las asociaciones. Recientemente, por ejemplo, también participamos en una feria, una feria estatal del Día de la No Discriminación, y también el contacto con el presidente de la Asociación Cultural de Sordos para que tuvieran su propio stand. Y ya le hicieron entrevistas de radio y televisión y yo estuve apoyándolos con la interpretación. Pero prácticamente mi labor consiste en estar tratando de ser medio, hacer la mediación para que estas asociaciones de sordos o estas personas sordas de manera individual o colectiva estén presentes pues en los movimientos o en los momentos sociales importantes, ¿no? De lo que se trata es de que ellos se integren a la sociedad, que vivan como ciudadanos funcionales como cualquier otra persona. Entonces, claro, más que hacerse dependientes de los intérpretes, hay que hacer las conexiones para que ellos, pues, funcionen solos, digamos, ¿no? En los trabajos, en las empresas, en las dependencias, que las dependencias tengan servicios de interpretación, etcétera. Entonces, me muevo mucho como activista, digamos, por mi cuenta. No estoy afiliada a una asociación en especial, porque también hay situaciones, tú sabes, como los grupos, los partidos políticos y eso. También afiliarte a una asociación significa tomar partido en ciertas circunstancias que la verdad a mí no me gusta, trato de ser neutral. Y sobre todo como funcionaria pública del IMSS,
pues no le vamos a otorgar los servicios de salud a una persona sorda condicionándola porque sea miembro de una asociación en específica o de una religión en específico, porque están los cristianos que tienen sus intérpretes, los testigos de Jehová tienen sus intérpretes, los mormones tienen sus intérpretes, pero en el Seguro Social no les damos servicio por grupo religioso o por asociación civil. Entonces, es el motivo por el que yo no estoy afiliada a ninguna asociación. Entonces, trabajo por mi cuenta de manera neutral, ofreciendo mis servicios y mi labor social a todo el sordo que me lo pida, ¿no? O asociación que así me lo requiera. Wow. Pues así fíjate que es interesante, es muy interesante. Hemos aprendido mucho. Tan solo el que digas, tienen que incluir una palabra nueva en todo su léxico. Sí, como que al Tren Maya, al COVID, esta frasecita, nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, es un mundo diferente. Y es por eso que yo dije, no, Nancy nos tiene que dar una entrevista porque es bien interesante, ¿no? Bien interesante cómo, pues a veces no sabemos, y a mí se me hace como que muy complicado. Yo decía, ¿cómo le hacen? Pues si no te oyen, tan solo ahorita que no sé si escuchaste la campana de la basura, ¿no? Ajá. Ellos tendrían que estar como que pendientes en la hora y todo para poder sacar su basura porque simplemente no la van a escuchar, ¿no? La campanita. Exacto. Sí. Wow, no, sí, es todo un mundo complejo. ¿Qué sigue, Nancy? ¿Qué sigue para ti? Pues mira, yo pienso seguir funcionando igual. Los últimos 27 años desde que aprendí lengua de señas mexicana, siempre lo he hecho con la intención de ser útil, ¿no? Trato de no meterme de más, pero sí estoy a disposición siempre y cuando mi horario, mi agenda me lo permita. Siempre trato de estar cuando ellos me piden el apoyo. A veces ni siquiera tengo que ir a algún lugar, sino que ya ahora a través de la videollamada puedo apoyar mucho a la comunidad sorda. A veces están en alguna dependencia en algún lado y a través de videollamada yo les hago el servicio de interpretación gratuita, que no siempre lo puedo hacer, pero por ejemplo a los sordos nunca, al menos yo nunca les he cobrado por mis servicios. A quienes sí les he cobrado, sinceramente, son a las instituciones privadas que a veces llegan a pedir o necesitan un intérprete para algún evento y pues a ellos sí les cobro, ¿verdad? Porque ellos sí tienen el recurso para pagar. Pero directamente a las personas sordas yo realmente no les cobro mis servicios. Siempre busco negociar de alguna manera que ambos ganemos y seguirlos apoyando. Pues ya no te conté mucho sobre pero te cuento rápido en resumen, ¿no? Sí, esa es tu entrevista. Tuya, ¿no? Yo dejé los testigos y me empecé a quitar muchas creencias de que no podía, de que no sabía cómo y muchas cosas, pues me empecé a preparar, me empecé a estudiar. Yo estudié en la Ciudad de México mi carrera de comunicación gráfica en la UNAM, en la Escuela de Artes Plásticas que está allá en Xochimilco, a lo mejor tú sí la conoces, atrás de la UAM. Ahí hice mis estudios profesionales. Sin embargo, justamente por temas de la secta, me tuve que venir a vivir a Morelia, entonces pues ya no pude titularme. Y al final del día, pues ya nunca ejercí la carrera de comunicación, más bien hice carrera docente, me fui preparando, tengo certificaciones, muchas certificaciones docentes, tengo mi cédula, mi registro con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo también. En el IMSS hice carrera docente desde el 2008 como instructora y docente interna y externa del IMSS. Y entonces empecé a trabajar en áreas de capacitación, en los centros de capacitación que tiene el IMSS, junto con el sindicato, son escuelas especiales para profesionalizar a los trabajadores del IMSS,
Y bueno, pues empecé a hacer carrera por ahí también, de tal modo que ocupé casi 13 años un puesto directivo como directora del Centro de Capacitación del IMSS en Uruapan y en Morelia, ¿no? Ahí he dado capacitación de todo, de desarrollo humano, se daban capacitaciones en programas informáticos, en Excel, de administración, de análisis de procesos, de negociación, todos los cursos que sirven para adquirir herramientas o competencias sociales laborales, ¿no? Entonces me he dedicado a eso, he sido formadora de muchos docentes dentro del IMSS y fuera del IMSS, también lo estoy haciendo. En el 2015 tomé una certificación internacional de programación neurolingüística. Me costó un barote, pero valió la pena. Tengo mi certificación firmado por Richard Bandler, uno de los creadores de la PNL. Mi certificación está firmada directamente por él, lo cual me da mucho orgullo. Después, más adelante, tomé una certificación como asesor financiero, instructor financiero. También me dedico a dar asesorías de finanzas personales, que es otro de mis campos de expertise. Entonces, las señas van equilibrándose entre toda mi labor docente, ¿no? Porque voy a la par dando capacitación en empresas o fuera, a veces en universidades. También ya me ha tocado trabajar para la Universidad La Salle Morelia, para la Universidad Marista de aquí de Morelia, para la Universidad Normal de Maestros del Estado. Y así a veces pues me están invitando de diferentes universidades a dar clases, a veces no tengo el tiempo porque también trabajo las 8 horas como docente en el Seguro Social, pero entre todo ese trabajo pues siempre estoy haciendo algunas otras actualizaciones, siempre me estoy actualizando, siempre estoy estudiando. Recién hice algunos años un diplomado de argumentación lingüística muy bueno. Entonces trato de estarme preparando en las áreas en las que yo misma enseño, y pues me ha dado muchas satisfacciones, muchas. He tenido hermosos testimonios de mis alumnos sordos, alumnos oyentes, alumnos de financieros, cómo les ha mejorado su economía familiar, ¿no? O los mismos sordos cuando pues logran empezar a dominar el español y empiezan a hacer una lectura de comprensión. Yo siento muy bonito, por ejemplo, ahorita Luis Fernando, que realmente empezó a aprender a conjugar hace como 3 o 4 meses, y ahorita ya puede conjugar solo casi cualquier verbo. Entonces, es algo muy bonito, maravilloso, que me diga, esta semana no tengo preguntas, todo entendí en la universidad, ¿no? Y entonces así de, ¡ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Porque voy logrando los objetivos, ¿no? Con todos los alumnos en diferentes momentos. Y pues me llena de mucha satisfacción y orgullo. La verdad es que fuera de la Organización de los Testigos de Jehová, he logrado hacer una vida profesional y personal llena de satisfacciones muy bellas. Pues encontré a mi pareja, Mauricio, una persona súper comprensiva, que me ha enseñado a ver el mundo también de otra manera. Gracias a él y a mis puestos directivos, pues he podido viajar al extranjero, conocí Brasil, que es un país hermoso. También conocí sordos en Brasil, y en mi segundo viaje también conocí Argentina. Y pues ya, ahorita tengo planes de seguir trabajando, seguir haciendo ahorros y poder seguir conociendo lugares de mi país y fuera de mi país. Y seguir apoyando a la comunidad de sordos hasta dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque la verdad es que ya no descuido la balanza de mi vida personal con mi vida profesional. Y entonces, hasta donde mis posibilidades dan, pues seguimos apoyando a la comunidad. Siguen las clases de lengua de señas por parte del IMSS aquí. Por lo menos tengo ya un programa para el 2024.
Desconozco si voy a seguir siendo, teniendo esa plaza por otros años, pero el 2024 seguramente, pues ahí voy a seguir todavía. Y pues sí, ya, nada más, y seguir apoyando el activismo y canales como el tuyo. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Yo feliz de dar estas entrevistas que sirvan de motivación o de incentivo para que otras personas decidan hacer cosas no solo por ti mismo, sino a favor de otro, ¿no? Porque claro. yo creo que si fuimos testigos de Jehová era porque sí teníamos ese amor al prójimo sincero, y ese amor al prójimo no se acaba cuando tú sales de una religión. El amor al prójimo, cuando es sincero tu corazón, lo sigues llevando a cabo de otras, lo llevas a otras acciones, pues de otras formas, claro. Sí, sí, sí. Y fíjate que es algo bien, bien interesante y muy bonito porque precisamente por eso nos conocimos, o sea, indirectamente nos conocimos. Yo te platiqué, ¿sabes qué? Estoy haciendo un canal de mujeres que éramos común y corriente, como cualquier mujer. Hemos trabajado, hemos hecho, hemos luchado y ahora somos mujeres extraordinarias y como dices, nuestro pasado fue importante, tuvo muchas cosas buenas y como dices, el amor hacia las personas nos motiva a seguir ayudando. Y Claro. de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo por estar aquí. Hemos aprendido enormemente, enormemente. Y pues quizá haya la oportunidad en otra ocasión de que nos acompañes asesorándonos, a lo mejor interpretando, no sé. Aquí Claro. no se acaba. Mientras tengamos vida, sigamos. Claro, claro. Pues vamos a hacerle una invitación a todas las mujeres de la República que quieran participar aquí en tu canal de YouTube, pues están invitadas. Si quieren hacerlo, pues que ahí que te pongan en los comentarios abajo del video y yo con mucho gusto pues les ayudo a interpretar, ¿no? Para que esas mujeres sordas también sean visibilizadas, ¿no? Que también las volteen a ver, porque también hacen cosas extraordinarias y maravillosas. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Y pues si ustedes desean mandar un correo, aquí se los recibimos en mujeresordinarias6@gmail.com. Bienvenidos, bienvenidos todos los correos, bienvenidas todas las mujeres y hombres también. No estamos peleados con los hombres, al contrario, este canal es para todos, pero sobre todo para esas mujeres extraordinarias. Gracias, sí, claro, Nancy, por estar aquí. Bye. Y gracias. Mira, te voy a tener que decir gracias antes de irnos. Pon tu mano derecha así estirada. Ajá. Ajá. Ahora haz tu dedo medio hacia adelante. Ajá. Recárgalo en tu palma. Recárgalo en tu palma. Así acostado. Y ya nada más lo levantas. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Aplausos! Bye. Vámonos, gracias. Bye. Vámonos.